Mi esposa dice que nuestro bebé no tiene género y que debe elegir cuando crezca. Desde el primer momento en que supe que íbamos a ser padres, algo en mí cambió. No fue inmediato, claro. Pasé por esa etapa de incredulidad, de mirar el test de embarazo como si no supiera leerlo. Pero luego vinieron las citas, las ecografías, los latidos. Y entonces lo sentí. Esa mezcla de miedo y amor que te arranca de golpe de la comodidad para empujarte directo a lo desconocido. Era nuestro primer hijo, planeado con ilusión. Nos habíamos prometido acompañarnos en todo. Ser un equipo. Lo dijimos tantas veces durante el embarazo que llegué a creer que era imposible que algo saliera mal entre nosotros. Y, sin embargo, aquí estoy. Mi esposa siempre ha sido una persona comprometida con sus valores. Tiene convicciones fuertes, ideas claras sobre el mundo. Desde antes de casarnos, ya era muy activa en temas de inclusión, diversidad, lenguaje, derechos humanos. Yo la admiraba por eso. Aún lo hago, en parte. Pero nunca imaginé que esas ideas terminarían poniéndonos en una situación tan tensa, tan dividida. Todo empezó de forma sutil, casi imperceptible. Nuestro hijo nació sano, hermoso, con sus manitos frágiles apretando mi dedo como si ya supiera quién era yo. No me acuerdo cuántas veces repetí esa palabra en las primeras horas, hijo. Mi hijo. El pequeño que había estado esperando, imaginando, soñando. Le cantaba bajito al oído, lo llamaba mi niño, campeón, mi chiquito hermoso. No lo hacía con intención de marcar nada, era lo que me nacía. Pero pronto ella empezó a corregirme. Al principio fue suave, casi como una sugerencia, ¿y si evitamos usar pronombres por ahora? Yo no entendí bien a qué se refería. Pensé que hablaba de dejar de lado los estereotipos, lo típico, no forzarlo a vestir de azul, no asumir que jugaría solo con carritos. Estaba completamente de acuerdo con eso. Pero no era eso. Era más. Con los días, cada vez que yo decía él, ella intervenía. Sky, decía. Y no lo decía como una alternativa, sino como una corrección. Como si mi forma de hablar fuese un error. Al principio intenté entender. Quise creer que era una fase, un entusiasmo del momento. Le dije que no me molestaba usar un lenguaje más abierto, que me parecía bien criar sin etiquetas fuertes, pero que no entendía por qué había que borrar completamente lo que era evidente. Nuestro hijo nació biológicamente varón. No estaba decidiendo nada aún. Era un bebé. Dormía, lloraba, comía, sonreía. Ella insistía, justamente por eso no hay que condicionarlo. Lo discutimos muchas veces. Siempre con respeto, al menos al comienzo. Yo le decía que no quería imponer una identidad, que si algún día Kai se sentía diferente, yo estaría ahí para acompañarlo. Pero que ahora mismo, no veía sentido en crear esta tensión innecesaria. Ella me decía que yo estaba siendo tradicional. Que me costaba salir de los moldes. Que ella estaba tratando de construir un entorno libre, sin etiquetas, y que yo me aferraba al pasado. En casa, la situación se fue volviendo incómoda. Yo hablaba lo menos posible cuando se trataba del bebé, para no equivocarme. Ella, en cambio, empezó a subir fotos con textos tipo Kai comió su primer puré de manzana, o Kai está creciendo tan rápido. En reuniones familiares, corregía a todos. No es él, es Kai. Mis padres no sabían qué responder. La mamá de ella me dijo en privado que todo esto le parecía excesivo, pero que no quería meterse. Yo intentaba seguir adelante. Criar desde el amor, como prometimos. Pero empecé a sentir que no tenía voz. Que todo lo que decía era observado, filtrado, corregido. Que si me salía un mi hijo, ella fruncía el ceño como si yo hubiera dicho una grosería. Como si nombrarlo en masculino fuera dañino. No quise pelear. Por meses, hice lo posible por evitar el conflicto. Usaba su nombre, Kai, en vez de pronombres. Aunque en mi cabeza, seguía viéndolo como mi hijo. Porque eso es lo que sentía. Hasta que un día, mientras hablábamos de cómo sería su entrada al jardín, le pregunté si pensaba decirle a las maestras que usaran Kai. Me dijo que sí, que era importante establecer eso desde el principio. Que si no lo hacíamos, la sociedad se encargaría de meterlo en un cajón de expectativas y reglas que lo marcarían para siempre. Me costó procesarlo. Le pregunté si había pensado en qué pasaría si, al crecer, Kai simplemente se identificaba como niño. Me miró como si yo no entendiera nada. Me dijo que eso no tenía importancia, que lo importante era que ahora no tenía por qué ser llamado de una manera que no eligió. Y entonces se lo dije con toda claridad, no me siento cómodo con esto. Me cuesta hablarle así. Me siento obligado a usar un lenguaje que no me representa. Y me duele que no podamos decidir esto juntos. Ella me respondió que yo estaba reaccionando desde la rigidez, desde el miedo. Que ella solo quería proteger a Kai. Yo también. Pero cada vez era más evidente que teníamos definiciones muy distintas de lo que significaba proteger. Pasaron algunas semanas después de aquella conversación, pero nada cambió. O más bien, todo cambió, solo que en silencio. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, con la rutina de siempre, biberones, pañales, desvelos, canciones para dormir. Pero debajo de eso se escondía algo que empezaba a fracturarnos. Yo evitaba usar cualquier pronombre.
Me aferraba a frases como ya comió Kai, ¿dónde está Kai? Voy a cambiarle el pañal a Kai. Todo para no incomodar, para no detonar otra discusión. Aunque por dentro sentía que me estaba negando a mí mismo. No por capricho. No por falta de respeto. Sino porque había dejado de sentirme parte de las decisiones. Como si la crianza de nuestro hijo se hubiera vuelto un proyecto personal de ella, y yo apenas fuera un observador obligado a aplaudir. Lo hablábamos de vez en cuando, pero siempre terminaba igual. Yo pedía espacio para compartir también mi visión. Ella decía que mis argumentos estaban contaminados por una mirada binaria, que debía desaprender. ¿No te das cuenta de lo que estás reproduciendo?, repetía. ¿Reproduciendo qué?, le preguntaba. Ideas que no cuestionas, hábitos de crianza basados en un sistema que oprime desde la cuna, respondía. Yo intentaba razonar, preguntarle si no había una forma de encontrar un equilibrio. Pero parecía no haber espacio para eso. Un día, durante una comida familiar, mi padre dijo sin pensarlo, ese niño va a salir futbolista como tú. Fue un comentario inocente, incluso cariñoso, dicho entre risas. Pero ella lo corrigió en seco, no es él. Es Kai. Por favor, respeten eso. Hubo un silencio incómodo. Mi padre no entendió nada. Mi madre me miró de reojo, como esperando que explicara algo. No supe qué decir. Me tragué las palabras y bajé la cabeza. Esa noche volvimos a hablar. O intentamos. Le dije que me dolía ver cómo una parte tan sencilla de la vida de Kai, su nombre, la forma en que lo nombramos, se había convertido en campo de batalla. Que me estaba costando disfrutar la paternidad porque sentía que cada cosa que decía podía ser usada en mi contra. Ella me miró seria, con ese gesto que pone cuando ya decidió algo y solo está esperando que el mundo se acomode a su idea. Me dijo que no estaba dispuesta a retroceder. Que ya había tomado una postura y que no quería criar a Kai desde la comodidad heteronormativa. Esa frase me dolió. No por lo que implica, sino por lo que representa. Me hizo sentir que yo era el enemigo. Que ella ya me había puesto una etiqueta y que cualquier cosa que dijera solo confirmaría su diagnóstico. Intenté decirle que no se trataba de eso. Que yo también quería una crianza sin imposiciones. Que no me oponía a nada que Kai, el día de mañana, eligiera ser. Pero que no quería que se tomaran decisiones ahora, en su nombre, cuando todavía ni siquiera podía decir una palabra. Ella me preguntó si me daba cuenta de lo que estaba diciendo. Me dijo que eso sonaba exactamente igual a lo que diría cualquier persona que se niega a aceptar la diversidad. Estás repitiendo los mismos discursos, solo que más suaves, me acusó. Y yo me quedé callado. No porque no tuviera que decir, sino porque ya no sabía cómo hacerlo sin que se malinterpretara. Sentía que todo lo que decía era deformado, recortado, convertido en otra cosa. Estaba agotado de tener que justificar cada palabra, como si mi intención fuera ser hiriente, cuando lo único que quería era que criáramos a Kai juntos, en serio, en igualdad. Pasaron unos días así, sin más avances. Hasta que llegó lo que rompió todo. Un sábado, me quedé en casa trabajando mientras ella salió con Kai a una reunión, según me dijo, de un grupo de madres que compartían su visión de crianza con perspectiva de género. Me pareció bien. Pensé que era algo de conversación, de acompañamiento, nada más. Cuando volvió, venía sonriente. Se notaba que la había pasado bien. Cargaba a Kai en un portabebés, dormido. Me acerqué para recibirlo y fue ahí cuando lo noté. Llevaba una cinta en la frente, decorada con dibujos y letras de colores que decían mi género lo decido yo. Y justo al costado, en marcador indeleble, estaba escrito, Kai, con un pequeño corazón. Me quedé helado. Pregunté qué era eso. Me explicó que habían hecho una ceremonia simbólica, que cada madre presentó a su bebé con un nombre y sin asignación de género. Que lo habían hecho con amor, con respeto, como un acto de libertad. Le pregunté si había decidido hacer eso sola. Me dijo que no había nada que decidir. No le cambié el nombre, ni nada legal. Solo fue un gesto simbólico, respondió. Ahí fue donde hablé, esta vez sin filtros. Le dije que no podía seguir actuando como si yo no existiera, como si mis opiniones fueran irrelevantes. Que no podía llevar a Kai a un evento donde se hacía una presentación pública de su identidad sin que yo supiera. Que eso no era respeto, era exclusión. Ella se defendió. Dijo que yo no entendía la profundidad de lo que estaban haciendo. Que yo seguía mirando a Kai como un niño, cuando ella lo veía como un ser libre. Le pregunté si no veía la contradicción. Decís que no querés imponerle una identidad, pero le pusiste una cinta en la cabeza declarando algo que ni siquiera entiende, ¿eso no es imponer también?, pregunté. Me respondió que era distinto. Que estaba creando un espacio para que Kai crezca sin limitaciones. Que yo estaba tratando de reducirlo a lo biológico, a lo obvio. Y ahí, por dentro, algo se quebró. Porque me di cuenta de que ya no hablábamos de Kai. Hablábamos de ideologías. De banderas. De formas de ver el mundo que no se tocan, que no se buscan. Y mi hijo, nuestro hijo, estaba en medio. Esa noche no hablamos más. Ella se encerró en la habitación. Yo me quedé en la sala, mirando el techo, pensando en cómo habíamos llegado a esto. Pensando si era posible volver atrás. O si, en realidad, nunca estuvimos en la misma página desde el inicio.
Los días que siguieron a esa conversación fueron espesos. No sé cómo describirlo mejor. Todo en la casa se volvió más frío, más calculado. Hablábamos apenas lo necesario. Las cosas de Kai se organizaban con eficiencia, pero sin afecto compartido. Nos turnábamos sin decirlo, evitando estar en la misma habitación más de lo necesario. Cada uno en su rincón, cuidando de no cruzar miradas que pudieran abrir otra discusión. Yo trataba de mantener la calma por Kai. Lo abrazaba con más fuerza, me quedaba más tiempo con él en las noches, como si a través de esos gestos pudiera compensar todo lo que estaba pasando. Pero no dejaba de sentir una angustia creciente. Como si todo se estuviera desbordando y yo estuviera parado en la orilla, sin saber si meterme o salir corriendo. Una noche, cuando Kai ya dormía, volví a sacar el tema. Le dije que no podíamos seguir así. Que necesitábamos ayuda. Que esto ya había pasado de ser una diferencia de crianza. Era una fractura de fondo, un desacuerdo sobre el tipo de hogar que estábamos construyendo. Le propuse ir a terapia de pareja. Ella soltó una risa breve, seca. ¿Terapia con alguien que te dé la razón? No, gracias, dijo. Esa respuesta me dolió más de lo que quiero admitir. No por lo que dijo en sí, sino por cómo lo dijo. Ya no me veía como su compañero, como alguien con quien construir algo. Me veía como un obstáculo, como el problema. Le dije que no era eso. Que no se trataba de ganar o perder, de tener o no razón. Que yo estaba dispuesto a escuchar. Pero que también necesitaba sentir que mis límites eran respetados. Que no todo en la crianza de Kai podía girar en torno a una sola visión, por muy buena que ella creyera que fuera. Me miró en silencio durante unos segundos. Luego dijo, lo que pasa es que no soportas que yo piense distinto. Querés imponer tu forma y como no te sale, te escondes detrás de la palabra, acuerdo. No supe qué contestar. Ese fue el principio del quiebre real. Lo que vino después fue como un dominó cayendo. Todo se fue acumulando. La tensión, los malentendidos, el cansancio emocional. Yo sentía que ya no podía más. Que por más que amaba a mi hijo, esta forma de vida me estaba deshaciendo por dentro. Hasta que una tarde, mientras jugaba con Kai en la sala, solté un muy bien, campeón sin pensarlo. Fue natural, casi un reflejo. Él se rió, repitió un balbuceo que sonaba a peón, y eso me hizo sonreír. Desde la cocina, su madre alzó la voz, no le digas campeón. Me giré. Le pregunté qué tenía de malo. Eso es un término masculino. Estás reforzando estereotipos, dijo. Me quedé mudo. Por un instante creí que no había escuchado bien. Le dije que solo estaba jugando, que no había intención alguna detrás. Que era una forma cariñosa de hablarle. Ella insistió, usa algo neutral. Personita, estrella, cualquier cosa menos eso. Me reí. No por burla. Fue un gesto de incredulidad. Como cuando algo ya rebasa el límite de lo que te parece lógico. Y eso, claro, no ayudó. ¿Te estás riendo?, me preguntó. Sí, porque ya no sé cómo hablarle a mi hijo sin que me acuses de algo, respondí. Y ahí explotó. Empezó a decir que yo no entendía nada, que me burlaba de su esfuerzo, que yo era parte del problema. Me acusó de insensible, de negarme a avanzar, de aferrarme a roles de género obsoletos. Yo la escuché unos minutos, intentando no estallar. Pero al final, con la voz firme y calmada, le dije lo que había estado conteniéndome por semanas. Si esto sigue así, voy a tener que buscar asesoría legal. No me siento cómodo con algunas decisiones que estás tomando. No puedo seguir siendo un espectador en la vida de mi hijo. Se quedó en silencio. Me miró como si no me reconociera. ¿Vas a pelearme la custodia?, preguntó. No estoy diciendo eso. Solo que necesito saber qué derechos tengo. Porque no quiero seguir viendo cómo Kai crece en un entorno donde todo lo que digo se considera una amenaza. No dijo nada más. Se encerró en la habitación. Esa noche dormí en el sofá. No lloré. No grité. Pero sentí un nudo en la garganta que no se fue en toda la madrugada. Al día siguiente, apenas hablamos. Nos coordinamos por mensajes de texto, aunque estuviéramos en la misma casa. Todo lo relacionado a Kai se volvió una especie de trámite. Hora de comer, hora de dormir, cambio de pañal. Pero ya no había familia. Éramos dos desconocidos compartiendo responsabilidades. Y entonces vino lo que nunca esperé. Una mañana, desperté y la casa estaba vacía. No estaban. Ni ella, ni Kai. Revisé cada cuarto, llamé, escribí, esperé. Horas más tarde, me respondió, me fui. Necesitaba estar con Kai sin la presión que me hace sentir. Le pregunté si estaba bien, si Kai estaba bien. Me dijo que sí. Le pedí que regresara. Su respuesta fue, no sé si voy a volver. Tú querías quitarme a Kai. Estoy protegiéndolo de ti. Sentí un frío en el cuerpo que no puedo explicar. Colgó. Y ese fue el punto de quiebre definitivo. Llamé a un abogado. Le conté todo. Me dijo que si no había una orden judicial y ella se había llevado al niño sin mi consentimiento, estábamos ante un caso serio. Que si lo prolongaba, podía considerarse una forma de sustracción. Esa misma tarde empezamos el proceso legal.
Y fue el día más triste de mi vida. Fueron 3 días. 3 días en los que no supe nada de Kai. No podía dormir. No podía comer. Solo me quedaba sentado frente al celular, esperando una señal, un mensaje, una ubicación. Cualquier cosa que me dijera que estaban bien. Cada vez que escuchaba el ascensor, pensaba que era ella. Que tal vez se había arrepentido. Que entraría por la puerta con Kai dormido en brazos y diría que lo sentía. Pero no. El cuarto día, cuando ya habíamos iniciado formalmente la solicitud para establecer medidas legales, volvió. Entró a la casa como si nada. Llevaba a Kai dormido. No me miró. Lo acostó en su cuna, lo cubrió con una manta y recién entonces me habló. Su voz era baja, pero firme. No creas que volví porque ganaste. Volví porque no quiero que esto se convierta en una guerra. Yo no le respondí de inmediato. La miré. Y le dije la verdad, sin rabia, sin ironías, esto ya lo es. Solo que no lo empezamos por gusto. Lo hiciste tú al desaparecer sin avisar. Ella cruzó los brazos. Dijo que se sentía asfixiada, que yo no le permitía educar a Kai como creía correcto. Que me volví una amenaza. Yo traté de no dejarme llevar por el enojo. Le dije que no era una amenaza, que era el padre. Que tenía tanto derecho como ella a decidir. No podés llevarte a Kai sin decir nada, desaparecer y luego regresar como si nada, insistí. Ella respondió que lo había hecho por el bien de Kai. Que lo estaba protegiendo de una figura autoritaria y tradicionalista. Me reí. No por burla, sino porque esa palabra, protección, me sonó vacía. Como una excusa disfrazada de virtud. A partir de ese momento, vivimos como 2 fantasmas en la misma casa. Dormíamos en habitaciones separadas. Nos comunicábamos solo para lo esencial. Todo lo demás pasaba a través de los abogados. Mi abogado presentó la solicitud formal para una evaluación familiar, custodia compartida y un régimen de convivencia. Ella contrató a uno también, y como era de esperarse, pidió algo diferente. Durante las semanas siguientes, cada pequeño gesto se sentía como una batalla. Todo lo que decíamos, todo lo que hacíamos, podía ser usado como prueba. Se hizo una evaluación psicológica a cada uno. También se entrevistó a familiares, a personas cercanas, incluso al pediatra. Nunca imaginé llegar a ese punto. Durante la evaluación, conté todo. Cómo había cambiado nuestra dinámica. Cómo cada palabra dirigida a Kai era motivo de conflicto. Cómo sentía que se estaba usando su infancia como una bandera ideológica, no como una etapa que merecía calma, contención, amor. Relaté el evento de la cinta en la cabeza, la desaparición sin aviso, las correcciones constantes por llamarlo hijo. Y sobre todo, el miedo. El miedo real y constante de que un día ella decidiera irse con Kai y no volver. Días después, vino la audiencia. El juez escuchó a ambas partes, pero lo que inclinó la balanza fue el informe del equipo evaluador. Señalaban que el entorno que ella había creado, aunque bien intencionado, estaba impregnado de una carga ideológica excesiva para un niño de tan corta edad. Resaltaron que los niños necesitan estructura, coherencia, estabilidad emocional. Que el lenguaje importa, sí, pero que no puede convertirse en una fuente permanente de tensión o incertidumbre. El hecho de haber desaparecido con Kai sin previo aviso también pesó mucho. Su frase en la llamada, tal vez no volvamos, fue considerada una amenaza seria de alejamiento parental. Ella alegó que actuó por miedo. Pero el juez fue claro. No es el miedo lo que se evalúa, sino las acciones tomadas en nombre de ese miedo. Ese día, cuando el juez leyó su resolución, me quedé inmóvil. La custodia completa sería mía. Ella tendría derecho a visitas supervisadas hasta nuevo aviso, con posibilidad de revisión en el futuro. La sentencia no usó palabras rimbombantes. Fue directa, técnica. Pero a mí me costó procesarla. No me sentí feliz. Me sentí vacío. No hay victoria cuando lo que está en juego es tu hijo. Después de la audiencia, ella me miró por primera vez en mucho tiempo. Había lágrimas en sus ojos. Dolor, sí. Pero también enojo. No dijo nada. Dio media vuelta y se fue. Y ahí supe que ya no había marcha atrás. Desde entonces, vivo solo con Kai. La casa se siente más grande de lo que es. Silenciosa en ciertos momentos, caótica en otros. Pero por primera vez en mucho tiempo, siento que hay paz. Kai tiene casi 2 años. Ya dice algunas palabras. Me busca cuando se asusta, se ríe cuando le hago voces tontas. Le gusta que le lea cuentos y cuando le pongo la canción de la rana le da palmaditas al suelo. A veces pregunta por su mamá. Me dice mamá casa o mamá Kai. Yo le explico con suavidad que mamá lo quiere, que está en otro lugar, pero que pronto lo verá. Cumplo con lo que dictó el juez. No quiero más conflictos. Solo quiero que crezca bien. Lo llamo hijo. No porque quiera marcarle un camino. Sino porque eso es lo que siento. Lo que veo. Y si un día Kai me dice que se siente distinto, que tiene otro nombre en mente, otra forma de verse, entonces ahí estaré. Lo escucharé. Lo acompañaré. No hablaré por él. No lo encerraré en ninguna caja, ni lo usaré como bandera. Pero tampoco dejaré que otros hablen por él sin saber qué quiere.
Kai es mi hijo. Y cada noche, cuando lo arropo y me dice papá mía en su media lengua, sé que estoy donde debo estar. Gracias por haber leído hasta aquí. Gracias por no soltarme, aunque sea con palabras. Porque en medio del juicio, del ruido, del caos, estas letras fueron mi refugio. Ojalá algún día Kai lea esto. Y entienda que todo lo que hice fue por él. Por su libertad. Por su voz. Por su infancia. Y por su derecho a crecer en paz. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.